Vamos hoy a mirar el primer tema acerca de esta serie, sueños favorecidos por Dios. Sueños favorecidos por Dios. Y lo primero que tenemos que hoy comprender cuando hablamos de sueños es el amor paternal de Dios y su interés de revelarse a nosotros como un Padre amoroso, como un Padre que bendice, como un Padre que protege, como un Padre que nos cubre con su favor. Lo primero que debemos entender hoy como iglesia es eso. Dios quiere darnos a entender, se interesa en revelarse a nosotros como Padre. Cuando el Señor Jesús nos invitó a orar, ¿cierto? Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, vean a Dios como un ¿qué? Como un padre, porque Él es su Padre. Entonces, cuando lo vemos a Dios como un Padre, hay que alinear varias cosas importantes. Número uno, la visualización de tu padre biológico. Si a lo mejor tuviste una muy buena experiencia con tu papá paternal, biológico, entonces te va a ser mucho más fácil ver a Dios como Padre. Pero si tal vez la relación con tu padre no fue buena, tuvieron muchos obstáculos, algunos padres abandonaron sus hijos, si esa relación no fue tan buena, debes pedirle hoy a Dios que renueve tu pensamiento en cuanto a qué es ser un padre. Porque a veces nos cuesta mirar a Dios como Padre precisamente porque nuestra relación con nuestro padre biológico no fue buena. Pero Dios es un Padre lleno de amor. Dios es bueno. Dios nos quiere rodear, nos quiere proteger, nos quiere bendecir durante este año 2026 a todos los que caminamos delante de Él y somos sus hijos, somos su pueblo. Entonces Dios quiere presentarse como un Padre cercano y activo. Y vamos a irnos a Salmos capítulo 5 versículo 12. Dice la escritura: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén, lo leemos juntos. 1, 2, 3 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. En el Salmo 5 se muestra a David. Él está orando, David, en medio de una oposición que él sentía. Recordemos que David era rey de Israel y continuamente había también una oposición, o sus enemigos querían hacerles daño al pueblo y estaba en esos constantes ataques Israel. Y él sentía la responsabilidad de orar y de pedirle a Dios que los protegiera y que también hiciera justicia para con sus enemigos, que Dios hiciera justicia. Y ahí está. Pero en medio de esa hostilidad, en medio de esa oración de clamor, Señor, a justicia a los enemigos y todo esto, en medio de esa oración intensa que está haciendo David en el Salmo 5, él hace o termina, porque el versículo 12 es el último versículo del Salmo 5, termina con una profunda confianza en el carácter paternal de Dios. David dice: porque Dios, tú bendecirás al justo, tú bendices a tu pueblo, porque tú bendices a tus hijos, y empieza a revelar el carácter de Dios, porque tú eres un escudo para tu pueblo, porque tú nos proteges, así como los padres protegen a sus hijos. Tú eres un escudo, Señor, y tú nos rodeas con tu favor, así como los padres desean favorecer a sus hijos, ayudar a sus hijos. Tú también nos rodeas con tu favor. Entonces termina expresando David el carácter paternal de Dios en medio de esta oración. Entonces vamos a aprender 3 acciones claras del padre hacia sus hijos que muestra el Salmo 5:12 y que David nos lo muestra. Entonces vamos a mirar primero un panorama acerca de David,
porque él muestra qué vivencias tuvo David para escribir el Salmo 5, ¿cierto? Y terminar con este versículo 12. Y vamos a mostrar otra enseñanza de Jesús que nos revela la paternidad también divina, la paternidad de Dios. Entonces, el primer punto es: Dios es un padre que bendice a sus hijos. Es la primera acción que David relata en el Salmo 5:12. Dios es un padre que bendice a sus hijos. Entonces dice el Salmo 5:12, lo volvemos a leer: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. La bendición de Dios para sus hijos no es casual, no es esporádica, es intencional y personal. La palabra bendecirás implica en Dios una acción continua. Dios le place bendecir a sus hijos. Dios le place bendecir a su pueblo. Dios está dispuesto a bendecir. La palabra bendecir viene de Barak, se llama esto. Barak, ¿cuánto han escuchado el grupo Barak? ¿Cierto? Barak, la palabra bendecir viene del original Barak. Y Barak también significa enriquecer. Dios quiere enriquecernos. Bendecir significa entonces enriquecer. Ahora, no lo limita solo al panorama material, sino que incluye también dirección, incluye provisión, identidad, propósito. Es decir, es un enriquecimiento integral el que Dios desea. Por ejemplo, vamos a leer Deuteronomio, bueno, no lo vamos a leer, solamente lo voy a nombrar. Deuteronomio 28:4. Él habla ahí de que Dios desea, Deuteronomio 28 es un capítulo de la Biblia que habla sobre la bendición de Dios a su pueblo. Y bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Y normalmente es un fragmento bíblico que cada año en la fiesta de primicias intencionalmente lo leemos y lo recordamos, porque es la bendición de Dios para nosotros. Y en ese capítulo 28 de Deuteronomio no solamente limita, por ejemplo, dice: cuando Dios bendice a su pueblo, bendice el fruto de su vientre. Es decir, Dios desea bendecir nuestros bienes, que tengamos hijos, que tengamos hijas. Amén. Así que, mujeres de esta casa, prepárense en el nombre del Señor. Bien, ya algunas dicen: no, pastor, ok, bien, tus generaciones entonces, tus nietos, nietas. Pero el Señor dice aquí que su bendición es bendecir el fruto del vientre, no solo de nosotros, sino también de nuestros animalitos, si los tuviéramos, de nuestras vacas, de nuestro ganado, de nuestras ovejas, dice ahí. Por eso yo bendigo a mi perro, digo que él va a tener también un hijo. Mi esposa no quiere mucho, pero yo estoy soñando ya con un hijo de vaca. También dice el Deuteronomio 28 en el versículo 7 que Dios nos bendice con protección, que Él nos defenderá de nuestros enemigos, que por un camino vienen y por 7 huyen. Es decir, que la bendición de Dios también se enmarca en la protección para nosotros de enemigos que quieran levantarse y hacernos daño. También en el versículo 10 nos habla de que el nombre de Jehová será exaltado en nosotros. Es decir, la gente nos conocerá como cristianos. Es decir, que nos bendecirá Dios con identidad, con una identidad firme de lo que somos. Y en el verso 13 dice que seremos cabeza y que no seremos cola. Es decir, que Dios nos bendecirá como personas influyentes, que seremos cabeza en las organizaciones, empresas donde tú estás. Dios te quiere levantar como una persona influyente en el sector en donde te mueves. Entonces, la bendición de Dios implica no solo lo material, también implica otros aspectos. Y vivir como hijos amados nos permite recibir, ojo, sin culpa lo que el Padre da por gracia. Sin culpa. Porque en ocasiones la culpa no nos deja recibir la bendición de Dios. La culpa, la falta de merecimiento. Y nosotros le hemos enseñado eso a nuestro hijo, que lo que Dios te da, debes recibirlo con gratitud. Pero no ponerte la posición de:
ay no, ¿cierto? Porque hay personas así que uno, mira, te quiero bendecir con este regalo, dice, no, 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 tranquilo, no. Te quiero invitar a comer, ¿cierto? Te quiero invitar a comer. Ay, no, qué pena, no. Otro día o invite a otra persona. ¿Y cómo así que otro día? Pero hay personas así. Vamos a darte un aumento de salario. Ay, no, el otro año. Porque es que no me siento No, cuando llegan las bendiciones hay que recibirlas sin culpa y sin vergüenza, porque son bendiciones que Dios te está dando. Y le hemos enseñado eso a Santiago. Ahorita que tuvimos como familia un espacio y normalmente nos damos regalos entre todos, ¿sí? Entre todos nos damos regalitos, porque antes jugábamos amigo secreto, pero dijimos no, no, cada uno va a entregarle regalo a todos, así sea sencillo, pero todos. Entonces es un bonito espacio que tenemos a final de año como familia. Y Santiago fue el más regalado, y apenas le daban el regalo decía gracias abuelo, gloria, y tomaba su regalo. Gracias tío, y tomaba su regalo y los iba apartando. Porque Dios desea bendecirte y hay que recibir esas bendiciones de Dios sin culpa, sin obstáculos mentales, porque el Señor te los está dando por gracia. Ahora, momento en la vida de David. Miren, vamos a mirar este momento interesante. Primera de Samuel 16, 10 al 13. Dice la escritura: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. No sé qué la Biblia tiene con nosotros, ¿no? Y dice: entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Imagínense, David era un pastor de ovejas, una persona con un oficio cotidiano, no era muy relevante, era cuidar las ovejas en ese contexto de su padre, porque ni siquiera eran suyas, y él estaba ahí en el terreno de su papá cuidando las ovejas. Y de repente un día llega un profeta llamado Samuel y dice: Isaí, Dios ha escogido que uno de tus hijos sea el rey de Israel. Imagínese tremenda bendición. ¿Qué significaba ser rey de Israel? Varias cosas. Número uno, el respaldo de Dios. Una persona que iba a ser tremendamente respaldada por Dios en su vida. Número dos, una persona que iba a tener una protección sobrenatural por Dios. Número tres, una persona que iba a tener una provisión admirable en Israel. Iba a vivir en un palacio, iba a tener recursos impresionantes, iba a tener honor ante todo el pueblo, honra ante todo el pueblo. Una persona que iba a tener una comunión con Dios también cercana, amén, porque Dios lo estaba escogiendo como rey. Una persona que tenía promesas generacionales, es decir, luego lo sucedería en el trono su hijo, y luego su nieto, y luego su bisnieto, y luego, es decir, era una persona que iba a tener un linaje real. Eso significaba que Dios lo escogiera como rey. Era una persona también que iba a tener autoridad para establecer justicia en la nación. Iba a poder defender a los débiles, iba a poder ejercer justicia en la nación. Todo esto era porque, o iba a ser para una persona que Dios escogiera como rey. Y entonces va Samuel y le dice: uno de tus hijos va a ser escogido como rey. Y pone a todos, y ninguno era. Isaí llama a todos sus hijos corpulentos, ¿cierto? Acuerpados, que eran de guerra, que hacían parte del ejército, y ninguno era. Y dice Samuel: Isaí, ninguno es. Dios dice que ninguno es.
¿No tendrás otro? Y dice, ay, claro, David, pero él pastorea ovejas, pero pues por descarte, no, llamémoslo. Y llama a David, y cuando viene, Samuel dice, uy, ese no es. Pues está muy caribonito y todo, pero no, no es. No lo veo como un rey. Y Dios dice, ese es. Ese es. Porque el hombre mira lo que está en el exterior, pero Dios mira el corazón. Ese es. Y cuando llega, arrodíllate, David, porque te vamos a ungir, ¿cierto? Te vamos a ungir. Es impresionante la bendición que estaban decretando sobre David en ese ungimiento. Él ni se lo esperaba, era un pastor de ovejas, no era un importante guerrero de la nación, tocaba el arpa, era músico, ni se lo imaginaba. Pero ahí en ese ungimiento le están diciendo, David, vas a ser un hombre respaldado por Dios, vas a ser un hombre que va a tener la protección sobrenatural de Dios, vas a ser un hombre que va a tener provisión impresionante, vas a vivir en un palacio, vas a tener recursos ilimitados, vas a ser una persona que todas tus generaciones van a heredar tu reinado, tu linaje, tus hijos, bisnietos van a ser bendecidos. Vas a ejercer justicia sobre Israel. Todas esas bendiciones estaban ahí decretándose sobre la vida de David. Entonces dice David, yo sé que Dios bendice al justo en el Salmo 5:12. Dios bendice al justo. Dios bendice al justo. La bendición de nuestro Padre no es superficial. Él nos bendice porque ama y porque está obrando su carácter en sus hijos. Dice este escritor Tozer, que fue un importante pastor, escritor y teólogo cristiano del siglo XX, influyente, conocido por su mensaje de santidad y presencia de Dios. Este hombre dijo, Dios nunca bendice solo para satisfacer nuestros deseos, sino para cumplir sus propósitos en nosotros. Entonces Dios solamente no nos bendice para satisfacer el deseo del hombre, sino para que sus propósitos se cumplan en nosotros. Y eso pasaba con David. Mateo 7:7-12 dijo Jesús en relación a la bendición de Dios, a lo que Dios quiere darnos. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará? ¿Qué dice ahí? Malas cosas, buenas cosas a los que le pidan. Buenas cosas. Hay una parte en la Biblia donde dice que todo lo que Dios hizo fue bueno. Y esta parte fue en el Génesis, cuando Dios creó el cielo y la tierra. Entonces lo bueno para Dios está al nivel de su creación. Porque cuando Él creó los cielos, dijo, está bueno. Cuando Dios creó los mares, dijo, están buenos. Cuando Dios creó las montañas, está bueno. Eso es lo bueno para Dios, a ese estándar. ¿Y cuánto creen que la creación es hermosa? Perfecta, impresionante, admirable. Y esas buenas cosas son las que Dios quiere darte también. Por eso no estoy de acuerdo con alguien que dice, ¿cierto? Señor, pues yo quiero ahí un carrito que pues no sea muy tal vez modeludo, que sirva para montarnos. Y luego por ese tipo de oraciones es que mantiene más debajo de él que encima de él. Señor, no te pido una casa así que sea donde quepamos. Una casita, ¿cierto? Y ese diminutivo para pedir siempre, como si Dios diera cualquier cosa. Dios no da cualquier cosa, Dios da buenas cosas.
Amén. Dios da buenas cosas a los que se las piden. Dios da buenas cosas. Señor, te pido un esposo, pero pues que respire. Yo le digo, pues compres un perro y ya, si soluciona el tema de soledad con un perro, ¿cierto? Porque como que no, hay que pedir buenas cosas al Señor. Por eso te incentivo que puedas llenar esa hoja que te vamos a dar dentro de 8 días, que ores a Dios, Señor, qué sueños este año vamos a alcanzar, qué cosas quieres darnos, Padre, y empieces a pedirle al Señor que Él inspire eso, y lo que sientas que Él ha inspirado en tu corazón, anótalo en esa hoja y pídeselo al Señor. Segundo carácter importante: Dios es un Padre que protege, dice David. Dios es un Padre que protege. Salmo 5:12, volvemos al texto bíblico inicial. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Diga conmigo: escudo. El escudo en la antigüedad era una defensa cercana, no lejana, ¿cierto? El escudo estaba cerca al guerrero. Y asimismo Dios no, lo que está diciendo David es que el Señor, cuando nos protege, no nos observa de lejos. Él está cercano a su pueblo, se coloca entre el peligro y sus hijos, porque un padre verdadero protege aun cuando el hijo no percibe el peligro. ¿Cuántas veces los padres hemos hecho eso con nuestros hijos? Los hemos tomado de la mano para poder cruzar una calle. Los hemos tomado la mano para X situación, y ellos a veces se enojan porque los tomamos de la mano, pero nosotros sabemos el peligro inminente, y ahí los estamos protegiendo. Así mismo Dios está cerca a nosotros como un escudo, aferrado a un guerrero. Así mismo está Dios como un escudo cerca a sus hijos. En la vida de David probó la protección de Dios. David sabía que Dios era un escudo, que Dios nos protegía. Primera de Samuel 19, versículo 1 al 6 dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estate en un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Saúl, el rey de Israel, antes de David, intentó en varias ocasiones matar a David por celos, porque David, luego que empezó a ser parte del escuadrón del ejército de Israel, lo empezaron a enviar a librar algunas batallas, y Dios le empezó a dar muchas victorias a David, de tal forma que el pueblo decía: Saúl ha matado a 1000 y David ha matado a 10,000, es decir, ha logrado 10 veces más David. Y eso empezó a llenar de celos a Saúl, y por eso en varias ocasiones Saúl intentó matarlo, pero en cada una de esas ocasiones Dios envió gente para poder protegerlo. En este caso fue el mismo Jonatán, hijo de Saúl, porque cuando Saúl intentó matar a David, Jonatán se acercó y le dijo: papá, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a pecar de esa forma, matando a David? Y en ese momento entonces
David halló gracia ante los ojos de Saúl y no se obstinó en acabar con su vida. David tuvo oportunidades claras de vengarse para con Saúl, pero decidió confiar siempre en la protección de Dios. Yo no voy a vengarme yo mismo con mis manos, decía David. Yo voy a confiar en la protección de Dios. Dios puso al ungido de Israel, a Saúl. Dios lo quita de allá. Yo no quiero atentar contra su vida. Era un hombre que sabía que la protección venía de Dios y no de sus manos. Y aunque fue perseguido muchas veces, David nunca fue desamparado. David experimentó que Dios no solo lo protegía del enemigo externo, sino también lo protegía del enemigo interno. Porque David sabía que si él atentaba contra Saúl, se iba a convertir en una persona que nunca había querido ser, porque eso es lo que hace el rencor. Eso es lo que hace la falta de perdón. Eso es lo que hace la amargura. Nos convierte en personas que nunca quisimos ser, rencorosas, vengativas. Queremos desearle el mal a la gente, vengarnos con nuestras propias manos. Y David decía: Dios me protege, protégeme Dios de mis enemigos externos, pero también protégeme de mi enemigo interno. De eso que a veces quiero levantarse dentro de mí. La Biblia le llama naturaleza pecaminosa, que quiere levantarse en mí para atentar contra Saúl. David sabía que tenía un Saúl externo y tenía un Saúl interno, del cual debía protegerse. Y David sabía que Dios era quien lo libraba de sus daños. Martín Lutero dice en alguna ocasión, el gran teólogo y reformador alemán, dijo: Dios no promete que sus hijos no sean atacados, pero sí que jamás sean abandonados. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 10 versículo 27 al 30, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesucristo. Hay ataques que nunca vimos, porque Dios ya nos cubrió. Hay ataques que nunca vimos, pero Dios ya nos cubrió. Mi padre hace unos años era supervisor de una organización cristiana muy grande en Colombia, y le tocaba supervisar todas las congregaciones del departamento del Cauca, alrededor de 140. Y de tiempo en tiempo le tocaba hacer giras por todo el Cauca. Y habían sectores muy complejos en montañas, donde grupos con armas no estaban de acuerdo con la filosofía cristiana y los esperaban para retenerlos, secuestrarlos y probablemente acabar con sus vidas. Y en varias ocasiones, en la camioneta donde ellos se transportaban, pasaban por esos retenes, y luego un líder de esos grupos se arrepintió y fue donde mi papá y le confesó que muchas veces él lo esperaba en retenes, pero que de manera sobrenatural, y no lo entendían, él pasaba y ellos no lo miraban. Era como si Dios hiciera invisible el carro donde ellos iban. Cuántos peligros, de cuántos peligros Dios nos ha guardado y nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Pero ese es el Señor. Amén. Ese es el Señor. Aquí está Jonathan, que me contó un testimonio hace poco.
que salió del pueblo donde trabaja y había un derrumbo tremendo. Y los carros pasan de una manera muy complicada por ahí, por un terreno lleno de lodo, ¿cierto? Y el carro que pasó, de él pasó full. Pero él, si se hubiera venido en el carro anterior, ese carro se volteó y tuvo complicaciones. Así es el Señor. De cuántas cosas Dios nos ha protegido. Y eso sabía David. Su protección, la protección de Dios no elimina las batallas, pero sí garantiza que no estamos solos. No elimina batallas, pero garantiza que no peleamos solos. Él está con nosotros. Si estamos en la mano del Padre, ningún enemigo tendrá la última palabra. Ninguno. El último que tiene la última palabra, valga la redundancia, se llama Jesucristo. Y hasta que Él no diga que nuestra vida terminó, no terminó. Seguiremos aquí cumpliendo sus propósitos, amén, eternos para con nosotros. Y el tercer punto es: Dios es un Padre que rodea con su favor. Eso dice David en el Salmo 5:12. Él bendice al justo, Él es escudo nuestro, pero también nos rodea con favor, dice David. ¿Por qué David? Si le preguntáramos a David, ¿por qué? Dice, bueno, hay varias cosas que quisiera contarles, nos diría David, pero el tema del favor de Dios no es solo algo que recibimos. No es algo que recibimos solamente, dice David, es algo que nos rodea. Rodear significa totalidad, es decir, delante, atrás, arriba, alrededor nuestro, este, oeste, es algo que nos rodea. Nos rodea el favor del Señor. Por eso nosotros no podemos creer que somos. Hay visto que hay personas que dicen: yo soy salado. Yo no sé por qué soy tan salado. Como que todos los días me levanto con el pie izquierdo. Eso no debe ser para los hijos de Dios, ¿cierto? Algunos se caen, se tropiezan, se tronchan, se untan de buñiga. Ese día se les perdieron 50,000 pesos. Y como que la Biblia dice: y estas bendiciones te alcanzarán. A lo que nosotros nos alcanza son las bendiciones del Señor, el favor de Dios, amén. Y estas bendiciones te perseguirán, dice la Biblia. No la maldición, no los males, es la bendición del Señor. Y David dice: el favor de Dios me ha rodeado. Me ha rodeado. Hay puertas con la fuerza humana que no se hubieran podido abrir, solo Dios lo ha hecho. Y saben, dice David, no es por mis méritos, sino por el hecho de ser hijo de Dios, que el favor me rodea. No son por méritos propios, es porque soy hijo de Dios. Y esto es impresionante. Yo recuerdo que mi papá, cuando él tenía 34 años, si estuviera aquí me dijera: no hace mucho, bien, 34 años, él fue presidente nacional de la juventud de la iglesia donde él trabajaba, donde trabaja. Y ser presidente nacional era un cargo muy importante en esa organización. Y significaba que él tenía que viajar por toda Colombia y también por diferentes países, haciendo programas para la juventud, escribiendo libros y haciendo cumbres, convenciones, y se movían todo eso. Y significaba viajar más en avión porque las distancias y bueno, ciertos privilegios importantes. Por 2 años tuvo ese cargo, y en varios viajes mi papá nos llevó. Y recuerdo en una ocasión que estábamos en una cumbre con miles de personas, pues hay unas 15,000 personas. Y yo había salido a comprar algo y luego regresé, y la persona de seguridad no me quería dejar entrar a la parte donde estaban los pastores. Cuando llegó alguien y dijo: ¿qué pasa, hijo? Y yo dijo: no, es que no me quieren dejar entrar. Y se acerca y dice: ¿cómo no lo vas a dejar entrar si es el hijo del presidente nacional de los jóvenes? Me hubiera dicho: siga. Y tuve ese buen trato, no por méritos propios. Yo no había hecho nada, era por mi papá.
era por ser hijo de mi papá. Y así pasa, hay favores que nos llegan a nosotros no por méritos propios, no por lo que hayamos hecho, sino por la calidad de nuestro papá, por la calidad de nuestro Dios. Es impresionante. Van a haber puertas este año que se van a abrir a tu vida, porque van a decir: tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Te voy a dar mejores precios, te voy a conectar con estas personas. Va a haber ascenso, va a haber expansión. ¿Por qué? Porque somos hijos, hijas de Dios, por la calidad de nuestro papá. Y eso entendía David. El favor de Dios, dice David, me acompaña a donde vaya. De eso yo estoy seguro. Primera de Samuel 18, 1 al 5 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, el hijo de Saúl, quedó ligada con la de David. Y esto aquí es impresionante, porque David venía de ser de un pastor de ovejas, ¿cierto? De estar rodeado de ovejas, del campo, de una vida campesina. Y ahora ha llegado a la ciudad. Y resulta que el hijo del rey, el príncipe de Israel, es el rey, el hijo es el príncipe. David halla gracia ante el príncipe de Israel. Y Jonatán ahora está ligado a David. O sea, está ligado, Dios lo rodea de favor. Y dice: y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, a David. Dijo: no, ¿cómo va a volver a la casa de su papá? No, quédese aquí en el palacio, por favor, arréglemele una habitación y él va a comer en la mesa del rey. Él va a comer con el príncipe. Y David no se puso: no, yo me devuelvo. No, amén. No se puso con falsa humildad. A ver, amén. ¿Dónde es que queda el comedor? Muchas gracias, rey. Claro, se recibe con humildad, ¿cierto? Pero se recibe. Claro, rey. Entonces Saúl ahora lo adopta. Jonatán ahora lo adoptan como sus hijos, como su hijo David. Y entonces, estando David ahora, esto sucede antes de que David fuera rey, mucho antes, pero Dios ya le estaba dando la vida de rey sin serlo. Lo rodea con su favor. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba, el manto, la vestidura, ¿cierto?, que llevaba de príncipe. Se quitó y se lo dio a David. Y dice: ahora tú debes vestir como un príncipe. Y David: gracias. Dice: se quitó otras ropas suyas, fue al armario, ¿cierto? Ropa real cogió y se la dio a David para que llenes tu armario y cambies de pronto la ropa, ¿cierto?, de pastor, de oveja. Está bien, pero ahora vas a vestir como un príncipe. Gracias, Jonathan. Uy, esta ropa es muy fina, dice. Gracias. Su espada, hasta su espada cogió Jonathan y dijo: ahora tienes que tomar esta espada. Y dice: pero yo tenía que una caucherita. Y dice: bueno, ahora cámbiala por la espada. Espada de príncipe. Su arco ahora tiene un arco. Ya no cauchera, ahora tiene un arco. Y su talabarte, que es una correa de cuero fina que utilizaban para poder poner armas. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba, ¿cómo dice ahí?, prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y en este pasaje, Jonatán, el príncipe de Israel, es una figura de Cristo.
porque ama a David, hace pacto con él, entrega sus posesiones, le da acceso a la casa de su papá, a la casa del rey, de los banquetes del rey, de la comida real, de los vestidos reales, de las armas que utilizan los príncipes. Ahora eres influyente, David, te vamos a colocar con guerreros para que tú los dirijas. Y dice David: ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Mi papá no fue rey, mi bisabuelo mucho menos, mi tatarabuelo mucho menos, mi abuelo mucho menos. Yo no vengo de un linaje real. ¿Qué méritos tengo yo? ¿Qué hice? Nada. Es el favor de Dios que decidió rodearte. Es el favor del Señor que ha decidido rodearte, David. Muchas gracias, Señor. Y eso es lo que Dios desea este año: rodearte de favor, rodearte de favor. Que van a llegar cosas a tu vida, situaciones impresionantes, que vas a decir: ¿cómo ha sucedido esto? ¿Cómo aconteció esto? No entiendo esta llamada. Y vas a decir solamente: estoy rodeado del favor de Dios. No hay otra explicación. Estoy rodeado del favor del Señor. Jesús enseña en Lucas 15, 20, 22. Y vamos cerrando. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La historia del hijo pródigo. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Por qué, papá? ¿Por qué si yo he pecado? ¿Por qué si me he portado mal? ¿Por qué si he estado lejos de casa? ¿Por qué ahora quieres organizar un banquete, darme vestido, darme ropa, darme buena ropa? ¿Por qué quieres darme buenas cosas? ¿Por qué? Porque no es por mérito, es porque eres mi hijo. Es porque eres mi hijo que está rodeado de mi favor. Y mientras estés en casa, no va a ser por mérito, va a ser porque eres mi hijo. Por eso mantente en casa este año. Mantente en casa, porque mientras estés en casa vas a estar rodeado del favor del Señor. Amén. Vas a estar rodeado del favor de Dios. Nadie te puede arrebatar de las manos del Señor. La única forma de que te apartes de Dios es tú soltándote de sus manos, porque Él no te puede obligar. Porque Dios es un caballero y Dios respeta la decisión de cada persona. Él no te obliga. Cuando el hijo pródigo dijo: me quiero ir y quiero gastar mi herencia y quiero irme lejos de casa, el padre no lo podía obligar. Porque a los únicos que se obligan a estar ahí es a los esclavos, a nadie más. A los hijos no se obligan a estar en casa. Ellos están porque aman a papá, porque aman a su padre. Pero cuando tú te mantienes en casa y te mantienes con tus luchas y debilidades y cosas que todos vivimos y equivocaciones, pero te mantienes en casa, entiendes que no es por mérito, sino que el favor de Dios te rodea. Es porque eres hijo, es porque su gracia está sobre tu vida, tu favor está sobre tu vida, no por mérito, sino porque eres hijo de Dios. Amén. Eres hijo del Señor, eres hijo de Dios. Juan Calvino, teólogo y reformador cristiano francés, él dijo: el favor de Dios no depende de nuestra dignidad, sino de su gracia paternal. No viene de te sientas digno o no te sientas digno. Yo aprendí eso cuando yo me sentía indigno de estar en la presencia de Dios.
Aquí estaban los primeros puestos en la iglesia. Y yo decía: Señor, me siento sucio, me he equivocado, pero si yo me voy de este lugar, ¿quién más me puede ayudar? ¿Quién me puede limpiar? ¿En dónde va a estar mi esperanza si yo me voy de este lugar? Y en medio de las equivocaciones siempre he perseverado. Nunca me he dejado sacar por la culpa ni la vergüenza. Nunca. Porque dependemos de la gracia paternal. La gracia es un favor inmerecido. Dependemos del favor inmerecido de Dios. Entonces, cuando yo vengo a este lugar, sé que no merezco, pero dependo de el favor que no merezco, ¿sí me voy a entender? Del favor que no merezco, de su gracia paternal. Y hay veces que uno se siente más digno porque pues se portó uno mejor, gloria a Dios. Una cosa son méritos, otra cosa es recompensa. Claro, si uno mejora conducta y mejora ciertas cosas y Dios te va a mostrar, Dios te va recompensando también. Pero el favor no es una recompensa, ¿sí me voy a entender? Dios te rodea de su favor por ser su hijo. Ahora, si a eso le añadimos recompensas, uy, impresionante, ¿cierto? Vamos a avanzar a nuevos niveles también. Pero el favor de Dios está sobre tu vida por ser hijo de Dios. Dios no es un padre distante, sino uno que bendice, protege y cubre con su favor. Este salmo, dice aquí, nos invita a descansar en su carácter y a vivir desde nuestra identidad de hijos. Cuando conocemos a Dios como Padre, dejamos de vivir con temor y comenzamos a vivir con confianza. Eso es lo que Dios desea, que dejes de vivir con temor delante de Él y vivas con confianza. Dios está enojado y contrariado, y dice la Biblia que contra el impío está contrariado. Contra aquel que se obstinó en hacer el mal está contrariado. Pero con sus hijos que luchan por agradarlo, debes dejar de vivir sin temor. Amén. Debes dejar de vivir sin temor. Y terminamos con esta frase. Lo leemos juntos, 1, 2, 3. Dice: este año no camino solo, camino bendecido, protegido y rodeado por el favor de mi Padre. Amén, gloria a Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Gracias a Dios. Nos ponemos en pie. Yo quiero invitarte a poner tus manos hacia adelante, si así gustas. Y te voy a empezar a guiar en esta oración, pero es importante que puedas orar también, porque en tu boca está la sanidad, en tu boca está la libertad. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, yo te pido que renueves la imagen que tenemos de Padre. Y solo tú conoces, y Dios conoce la relación que has tenido con tu Padre. No sé si fue una buena relación, si fue una mala relación. Tal vez tu padre te abandonó o no dio la infancia que tú pensaste que podías tener. Pero ahí donde estás, dile: Señor, renueva mi imagen de padre. Porque tal vez mi imagen de papá es de alguien que abandona, de alguien que no provee,
de alguien irresponsable, de alguien falto de amor, de alguien severo que se alegra con castigar, que se alegra con ver llorar a sus hijos. Tal vez esa es mi imagen. Y cuando pienso en ti, pienso en lo mismo. Pienso en un papá que abandona cuando yo cometo un error. Pienso en un papá que no provee, y por eso me afano tanto y me inquieto cuando en ocasiones no vendo lo que debería vender, y me inquieto a veces que pienso que mi padre me va a dejar sin provisión. Señor, tal vez la imagen que hoy estoy teniendo de ti es la de un padre que no protege, porque mi papá me dejó desprotegido, me abandonó. Y entonces a cualquier peligro me siento asustado, lleno de temor. Pero yo te pido, Espíritu Santo, hoy revélame tu paternidad, y pídeselo ahí donde estás, porque Él está revelando esa paternidad. Revélame tu paternidad. Revélame que tú eres bueno. Revélame que tú eres amor. Revélame que tú eres protección. Revélame que tú quieres bendecirme. Revélame tu paternidad, Señor. Eso que a David le fue revelado: el Padre que bendice, el Padre que protege y el Padre que nos rodea con su favor.